Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el 9º aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFIL, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 9. La cultura configura la vida y las instituciones sociales. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy continuamos con nuestra miniserie en la que estamos conversando sobre los principios que fundan el Instituto Fe y Libertad. Hoy continuamos con el 9º, ya el penúltimo de la serie, La cultura configura la vida y las instituciones sociales. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Evelyn de Chacón. Muchísimo gusto de tenerla con nosotros, Evelyn. Qué gustazo. Para mí es el gusto, siempre un privilegio. El instituto hace una gran obra y por supuesto para mí es un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias, Evelyn. Pues antes de continuar con nuestra conversación, me gustaría presentarle al público un poco de su biografía y de qué se dedica. Pues Evelyn es licenciada en biología y es tutora en el diplomado en pastoral de la familia por FIET del Instituto Crux, y junto a su esposo es líder del movimiento Papás a Prueba de Todo y conductora del programa de radio Con Todo por mi Familia a la Manera de Jesús. Y sobre todo es madre y esposa. Importantísimo en la sociedad. Y ahora abuela, a punto de ser abuela ya en unos días. Qué alegre, felicidades. Sí, gracias. Pues es un gusto tenerla aquí, sobre todo para hablar de este tema tan importante que es cómo la cultura va moldeando la vida de las personas y las instituciones. Y tal vez valdría la pena, ¿verdad? Ahorita iniciar la conversación explicando un poco a qué nos referimos con cultura, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que es un conjunto de valores, de normas y creencias que comparte una sociedad y que esta cultura va variando evidentemente según ¿verdad? La región, las tradiciones, la historia y otros factores, pero lo que constituye nuestra cultura determina la forma en la que comprendemos e interpretamos el mundo, ¿verdad? Entonces, como dije, esto va variando de región en región, pero no sé si usted ha visto que hay una cultura global, por decirlo de alguna manera, una cultura que la mayoría de las personas compartimos. Creo que definitivamente hablar de cultura es súper amplio, ¿verdad? Y hay diferentes formas de interpretarlo. A veces hablamos de la cultura que tiene una persona, ¿verdad? Uno dice es que es inculto o es culto. Hay personas que dicen, no, eso no es correcto porque todos tenemos una cultura. Entonces, tiene que ver un poco con las definiciones, pero creo que lo que estamos abordando hoy es ese conjunto de valores que comparte un grupo de personas y que definitivamente afecta a las instituciones y al individuo. Creo que en Occidente manejamos o se ha manejado alguna línea o alguna corriente cultural que es más o menos homogénea. Hemos compartido ciertos valores y digo hemos porque tal vez los últimos 50 años ha habido un cambio drástico en Occidente en ciertos aspectos y en ciertos valores, a qué estamos dándole valor y a qué no. Entonces, tal vez ahora diría que sí sigue existiendo una cultura, pero ya no me puedo incluir porque no comparto muchos de los valores que están moldeando actualmente la sociedad y ha habido un cambio dramático tal vez desde mediados del siglo pasado en cuanto a los valores y qué es lo que está dictando la conducta de la sociedad. Qué interesante esto que menciona, que uno de repente, me imagino que usted se refiere por nuestros valores cristianos, por esos principios que nos rigen y que al final parecen incompatibles con lo que estamos experimentando actualmente, que se ve, pues en realidad uno lo vive muy fácilmente, pero también lo vemos a través de los medios, por ejemplo. Y me gustaría que habláramos un poquito más de cómo un cristiano se enfrenta, por ejemplo, a una cultura que parece tan opuesta a lo que nosotros creemos. Creo que es muy importante conocer, debemos ser estudiosos de lo que nos rodea, entenderlo. Y no todo es malo. Creo que hay cosas que son buenas, cosas que han venido surgiendo desde los años 50 para acá. Muchas libertades, por ejemplo, para las mujeres, ¿verdad? El poder votar, el tener acceso a educación, que antes era menos posible para las mujeres. Creo que es un cambio cultural positivo. Sin embargo, hemos perdido otras cosas que son muy valiosas. ¿Cómo lo enfrentamos como cristianos? Pudiendo definirlo, o sea, sabiendo qué está aquí y qué está acá, y cuál es la diferencia y cuáles son nuestros puntos en común. Como cristiano,
muchas veces se nos enseña a ser tolerantes y creo que es un valor muy importante. Sin embargo, la cultura regularmente interpreta la tolerancia de una manera distinta a la forma en la que los principios judeocristianos lo presentan. Claro. Entonces, creo que la forma más valiosa es comprender qué creo, por qué lo creo. No debe ser un dogma heredado, sino entender y asimilar y poder contraponer contra una cultura que va perdiendo cosas que son importantes, como por ejemplo el valor a la vida. Si nosotros hubiéramos preguntado hace 70 años acerca del derecho que tiene una mujer de abortar, por ejemplo, hace 50 años hubiera sido impensable. O sea, para nuestros bisabuelos, para mis bisabuelos hubiera sido imposible pensar en que una mujer solicitara un aborto. Yo podría ser que ya los jóvenes de esta actualidad, de hecho, los estudios marcan que en Guatemala la generación Z, la generación millennial ya lo acepta, o sea, ya lo ve como algo que es parte de la vida, que es el derecho de una persona a elegir o no si tiene un hijo, por ejemplo, y eso es una variación dramática dentro de un mundo, de una cultura judeocristiana en principio. Y el tema que usted menciona de la tolerancia creo que también es muy importante. También es uno de los, no es de los principios, pero sí es uno de los valores que nosotros promovemos en el Instituto de la Tolerancia. Y el próximo miércoles, si no estoy mal, va a salir una columna sobre eso en nuestro diario. Y justamente hablamos de cómo podemos recuperar, ¿verdad? Estas palabras, estas virtudes que son muy cristianas y que se han tergiversado. Y como usted dice, al final nos exigen tanta tolerancia que uno ya no quiere ni siquiera escuchar la palabra, ¿verdad? Pero que sí tenemos que, como usted dice, formarnos, saber a qué se refiere y poco a poco ir enfrentándonos a la época que nos tocó vivir un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué cree usted que necesitamos justamente para proteger la cultura cristiana o para rescatar esos valores dentro de esta ola que estamos? Fíjate, Mariana, que yo creo que tenemos que cuestionarnos. Creo que una de las cosas que hemos perdido como seres humanos es la capacidad de discernir, de pensar, tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, algo tan básico como tener clases de filosofía. Sí. Antes la educación clásica metía a un niño, a un joven, a tener un pensamiento crítico, a conocer la filosofía, a entender la lógica. Actualmente no lo hacemos, o sea, de hecho, nuestra sociedad se enfoca mucho en el entretenimiento. Entonces, lo que hace el entretenimiento es que nos priva de tener un pensamiento crítico. Entonces, creo que una de las cosas importantes que debemos recuperar como sociedad, como cultura, es tener un pensamiento crítico. Porque la tolerancia requiere que haya un sustento a mi postura, ¿verdad? O sea, yo puedo estar diametralmente opuesta a la postura de alguien más, pero tengo que tener un sustento, no es solamente porque yo creo, porque me gusta, porque así dicen. Pero si tú hablas con las personas regularmente no hay un sustento ni hay algo que vaya atrás de lo que están promoviendo, ¿verdad? Y es eso, o sea, filosóficamente ha habido un cambio en la forma de pensar, estamos viviendo un posmodernismo, algunos dicen que ya es modernismo líquido, pero digamos que básicamente estamos en una era en la que el pensamiento se centra en la independencia, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me conviene, y está mucho basado en mis sentimientos y muy poco en la lógica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un punto en común o decir hasta aquí estamos de acuerdo si no tenemos claridad de dónde proviene mi pensamiento, por qué creo esto? Y la mayoría de personas, por ejemplo, si yo les hago el cuestionamiento de por qué estás a favor del aborto, regularmente no hay un sustento en el pensamiento. Simplemente es porque eso es lo que me dicen, yo siento que es lo que merezco, que es una palabra muy, muy moderna. Sí. Entonces, si yo lo siento y yo creo que es lo que me conviene, ese es el sustento de mi acción. Entonces, pensaría que una de las cosas que debe cambiar radicalmente es, como sociedad, regresar a tener un pensamiento crítico, a cuestionarnos por qué creo lo que creo. Y eso nos va a llevar a tomar decisiones y no que sea la corriente que está alrededor la que nos arrastre, porque eso es lo que vemos. Sí, es cierto. Y eso que menciona usted de que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de entretenimiento. No recuerdo dónde leí que justamente es mucho más difícil aprender, ¿verdad? Y tener esa mentalidad de esto no va a ser tan entretenido
como yo quisiera, pero seguramente me va a formar mucho más como persona y me va a ayudar a ser, si tengo, ¿verdad? Por lo menos ese objetivo, llegar a ser la persona que quiero ser para mí, para mi familia, para la sociedad. Y creo que nos hemos perdido un poco en si no es divertido, preséntenmelo de una forma en la que sea digerible, preséntenmelo de una forma en la que a mí me guste, en la que sea atractivo. Y está bien, ¿verdad? Uno tiene que tratar de adaptarse lo más posible a las necesidades y exigencias de la sociedad, pero también creo que es una responsabilidad del consumidor y de nosotros como personas poner esos límites de, bueno, ya estuvo bueno, estuvo muy entretenido, pero o sea, ¿cómo profundizo más, verdad? Sí. Acabo de terminar de leer un libro de Pablo Muñoz y Turrieta que se llama Apaga el celular y prende tu cerebro. Él menciona un poco de esto y es muy interesante cómo ha incluso variado el cerebro de los seres humanos por el tipo de consumo que tenemos. Y el reto que pone al inicio del libro es: propóngase cuánto tiempo va a leer este libro sin tocar su celular. Y es un reto interesante. Yo me puse 15 minutos, imagínate, 15 minutos de lectura. Sí. Antes mi abuelo, por ejemplo, era un lector ávido, podía pasar 5 horas en un día sentado en su biblioteca leyendo, ¿verdad? Y eso es algo que se ha perdido. Y eso es lo que ha hecho que tengamos menos criterio para poder sustentar un argumento, ¿verdad? Claro. Y al final esa falta de criterio también nos hace mucho más manipulables, ¿verdad? Entonces... 100%. Atención a quien nos escucha. Pues, bueno, parte del principio que estamos desarrollando ahorita es cómo esta cultura va modificando las instituciones sociales, ¿verdad? Y con instituciones sociales nos referimos a esos pactos, tal vez, ¿verdad? Sociales que se han formado un poco de forma espontánea para ir construyendo una sociedad, ¿verdad? Entonces podría ser, por ejemplo, la familia, las instituciones educativas. ¿Por qué cree usted que debemos proteger estas instituciones? Porque es justo lo que tú dices, son esos pactos sociales que se generaron hace mucho tiempo, inclusive antes de que hubiesen sido legislados, porque es interesante que muchas personas se oponen a ese sistema, es que eso es una ley impuesta. Y a veces cuando estudiamos, por ejemplo, cómo surge una familia o ciertos reglamentos como un Estado, ¿verdad? Como institución, realmente es para que sobreviva el ser humano. Al final, las instituciones tienen como objetivo que haya un traslado de un legado de una generación a otra. ¿Por qué protegerlas? Porque literalmente son esas instituciones las que nos permiten florecer como cultura, sean cuales sean nuestros valores. O sea, tiene que haber alguna forma de reglamentación. El ser humano por naturaleza no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, cuando hacemos estos pactos, estamos poniéndonos de acuerdo cuáles van a ser esas reglas. Ahora, ¿qué pasa si cada quien hace lo que le parece? O sea, ¿por qué va a ser más importante lo que yo creo que lo que tú crees? Si no existe algún tipo de juicio donde nos dicen, esta es de aquí a acá puedes hacerlo. Si te pasas de aquí, hay una consecuencia. Entonces, es lo que ha sucedido, que la estabilidad que habíamos conocido por siglos de sociedad como seres humanos, los últimos 150 años, 200 años han venido literalmente cambiando esas estructuras que fueron fundamentales, como por ejemplo la redefinición de una familia. Otra vez, hace 100 años no había ninguna duda. Cualquier persona en la calle uno le preguntaba ¿qué es una familia? Y su respuesta era mamá, papá, hijos. Sí. No había más. Ahora tú le preguntas, justo ayer estaba viendo en una red social una modelo mexicana muy famosa que decía, es que yo me opongo a la estructura tradicional de familia. Y ella todavía dice, no es que yo vaya a ir a golpear a mis padres para destruirlos, pero tiene que ser abolida completamente esa forma tradicional de familia. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Imagínate, ella es una modelo pues conocida en México, tanto que yo la conozco que no sé nada de pero sé quién es, y ella hace esta expresión y digo, qué interesante, o sea, ella está haciendo ya, poniendo una postura que mucha gente va a decir que sí. Entonces, está destruyendo una de las instituciones más fundamentales para la sobrevivencia del ser humano. La realidad es que la familia se convierte en un lugar de refugio ante cualquier cataclismo. La familia es a la que corre el ser humano. Entonces, si rompes esa estructura, ¿qué va a pasar? Con lo imperfecto que puede ser, ¿verdad? Claro. Y yo creo que tal vez la gente piensa que la familia está formada por personas y piensa
que tal vez es más, ese cambio es más, ¿cómo decirlo? Como que se esperaba, ¿verdad? Uh-huh. Es como decir, la persona está cambiando, la familia también va a cambiar. Y yo creo que no se dan cuenta, por ejemplo, tal vez es menos esperado cómo la cultura influye en las escuelas, por ejemplo, en la educación. Y uno piensa, bueno, en las escuelas son niños, también están los padres presentes, pero no solo a nivel primario o en secundaria, sino también en las universidades, sí, en la academia, uh-huh, como tal, ¿verdad? No sé si tiene algo que decir sobre eso. Es que es eso, o sea, creo que en toda institución las reglas del juego necesitan ser un pacto social, o sea, sí, yo sé que se usan mucho esas palabras, lo que pasa es que creo que han perdido el valor real, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué significa? Yo sé que el pacto social debe ser la sobrevivencia del ser humano, por ejemplo, todo el movimiento ambientalista. O sea, yo he escuchado ahora jóvenes que dicen que no quieren tener hijos para que la naturaleza pueda, para que el medio ambiente florezca. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya un medio ambiente si no va a haber un ser humano uh-huh, para ocuparlo? Entonces, creo que ahí es donde a veces la forma de pensar tiene un grado de, o sea, ilógico totalmente. Uh-huh. O sea, ya literalmente es absurdo las cosas que la gente dice. No tienen sentido porque últimamente es la sobrevivencia del ser humano. Eso creo que es, si no, ¿para qué vamos a hacer, para qué estamos haciendo esto? O sea, si no tenemos como objetivo que hay un legado del ser humano, pierde completamente el sentido a lo que hacemos. Se perdió el valor de la vida totalmente. Y es que eso es uno de los cambios culturales más importantes que vemos. O sea, definitivamente el valor que se le da al ser humano y a la vida ahora se iguala con un perro. Y yo sé que muchos amamos a las mascotas, pero un perro nunca va a sustituir a un ser humano, uh-huh, por maravilloso y simpático que sea. Y buena compañía. Son dos seres completamente distintos y en valor distintos, ¿verdad? Sí. Y la pérdida de ese valor se ve a distintos niveles, ¿verdad? O sea, lo que hablábamos del aborto, pero también más recientemente esta como legalización de la eutanasia, ¿cómo se dice? Eutanasia. Sí, asistida, uh-huh, que las personas pueden, básicamente es un suicidio asistido, sí, diría yo. O sea, no tienen ni siquiera por qué estar enfermas ni demostrar que su vida no es, ¿cómo decirlo?, que están sufriendo mucho. O sea, simplemente uh-huh, si ellos creen que ya es mejor partir. Entonces creo que sí, tiene razón. Se ha perdido mucho el valor que se tiene de la vida y al final eso va influyendo en cómo nosotros construimos las instituciones, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, otro elemento que nosotros, del cual hablamos mucho en el instituto, es del florecimiento humano. Y creemos que definitivamente la cultura de la libertad y de la vida, como mencionábamos, son esenciales para alcanzar ese florecimiento. Uh-huh. ¿Cómo podemos promover esa cultura de la vida y de la libertad? Creo que necesitamos regresar al origen, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que, bueno, creo que la historia nos puede contar qué cosas han funcionado y qué cosas no, ¿verdad? Sí. Nunca me recuerdo quién es el que dice que el que no conoce su historia está condenado, uh-huh, a repetirla, porque lo he oído y lo citan de diferentes personas. Sí. Pero esa es la realidad. O sea, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es regresar a estudiar las culturas que han existido a lo largo de la historia, cuáles han funcionado, cuáles no, cuáles tuvieron éxito, cuáles no y qué valores abrazaron. Uh-huh. Y sin lugar a dudas y segura de no equivocarme, ninguna cultura que no ha valorado la vida humana ha florecido. O sea, últimamente se termina. Uh-huh. La segunda es el valor tan alto que le estamos dando al placer, uh-huh, y a la comodidad. O sea, creo que esa es una de las cosas que históricamente otra vez vemos las culturas que han abrazado como objetivo final la comodidad y el placer, últimamente se destruyen. Entonces creo que ahí es muchas veces donde tenemos un problema. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hago es regularmente con papás cuando tenemos reuniones, les pregunto o sea, ¿por qué cree usted que vinieron sus hijos a este mundo? Uh-huh. Dependiendo cuál es tu convicción, casi sin equivocarme, todos me responden que sean felices. Y cuando nosotros tenemos la felicidad como objetivo final, es donde si una persona ya no está siendo feliz, ¿para qué va a vivir? Si tu objetivo en la vida es ser feliz, uh-huh, en el momento en que eres infeliz, ¿para qué vivir? Claro. Entonces creo que tenemos que revisar esos objetivos, o sea, ¿cuál es la razón de nuestra vida? Y para mí es la importancia de regresar a Dios, al centro de la historia del ser humano. O sea,
tal vez aquí voy a tener un choque con alguien que tenga un pensamiento tal vez sea ateo o agnóstico y me va a decir no, no es necesario, pero inclusive agnósticos famosos aseguran que los principios judeocristianos tienen un sentido, ¿verdad? Y las culturas que han vivido a través de esos principios han florecido. Y cuando se comienzan a apartar, comienzan a decaer. Sí. Entonces, si queremos realmente ver florecimiento, tenemos que regresar a esos principios, que son la fe, la libertad, el valor a la vida, el valor a las instituciones que nos regulan. O sea, ¿por qué existen ciertas cosas, aunque no nos agraden en momentos? Porque es eso. A nadie nos gusta un Estado que nos cobra impuestos. Claro. Pero tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Necesitamos estudiar el pasado para poder hacer un cambio a futuro, pero con lógica, ¿verdad? Y yo creo que también es importante, ya lo habíamos mencionado antes, pero revisitar estos significados, ¿verdad? ¿Qué significa que querramos ser felices y que ese sea nuestro objetivo de vida? Porque no es lo mismo la felicidad con el placer, como decía usted, ¿verdad? Y yo creo que para una persona cristiana la felicidad está estrechamente vinculada con su relación con Dios. Totalmente. Y también es como un estado de paz, ¿verdad? Entonces, ser feliz no significa tener todo lo que yo quiero, ¿verdad? Sino es algo más que es lo que creo que todo el mundo tiene que tratar de responder, ¿verdad? Y para mí sin Dios es muy difícil explicarlo, ¿verdad? Sí. Creo que el altruismo, el bienestar del otro, el hacer algo porque es lo correcto, si solo está enfocado en mí, es difícil. O sea, yo creo que tiene que haber un ser superior que pueda regular eso. Entonces, para mí, creo que es necesario la figura de Dios, ¿verdad? O sea, a nivel filosófico, ¿verdad? Aparte la fe en un Dios supremo, pero al menos filosóficamente tenemos que saber que hay algo más que yo. Si no, es que es lo que te digo, o sea, sin Dios, lo decía Tolstoy, ¿verdad? O sea, sin Dios todo se vale. Porque si no hay consecuencias, si no hay vida eterna, si no hay más allá, el hacer lo correcto constantemente sin que haya una consecuencia, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, regresar a eso y preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que esperamos de la vida? Porque la felicidad como meta nunca la vas a alcanzar, o sea, siempre hay algo que no vas a tener, siempre hay algo que no vas a lograr, hay circunstancias que son parte de la vida, como envejecer. Entonces, si la felicidad es ser joven, cuando comienzas a envejecer te frustras y puedes decir, ¿para qué voy a vivir? Ya tengo, ¿verdad? Canas y arrugas y entonces... ¿verdad? Ese culto a la juventud, por ejemplo, es bien interesante. O sea, hay diferentes facetas de lo que la cultura hoy considera felicidad, claro, que no necesariamente son. Claro. Pues Evelyn, nos estamos acercando al final de este episodio y hemos conversado cómo nosotros como individuos y como cristianos podemos combatir esta creciente ola, ¿verdad? De una cultura que se aleja mucho de los principios cristianos. Pero me gustaría preguntarle cómo podemos como sociedad, es decir, cómo me uno a otros para enfrentarnos a esta lucha, ¿verdad? Como una comunidad y no solo como individuo. Yo quisiera hacer la invitación a que busquemos espacios como este, que busquemos nuestras comunidades de fe. O sea, si somos, dependiendo cuáles son nuestras creencias religiosas, es sumamente importante estar congregados en un lugar donde podamos compartir nuestras preguntas, donde podamos tener respuestas. En mi caso, creo que es regresar a buscar qué es lo que dice Dios. Para mí la Biblia es un manual de vida, es un parámetro de vida, pero no necesariamente es el único, ¿verdad? Creo que hay otras fuentes de personas que han mostrado sabiduría, ¿verdad? Pero yo sí creo que es preguntarnos más allá de la transitoria vida, o sea, tener una visión eterna para mí es fundamental. Y cultivar las relaciones interpersonales. Creo que una de las cosas que más daño nos hace es el atomizarnos, el meternos a nuestro mundito y solamente preocuparme de mí misma, ¿verdad? O sea, queremos ir en contra de la cultura que ahorita nos dice lo que a ti te produce placer, hazlo. Diría yo, busquemos el bien común, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a beneficiar a mi familia, a mi vecino? O sea, no es
me cae bien a mí, que no me importa qué le pasa a mi vecino. Es eso, o sea, regresar a ese concepto que tuvimos en algún momento como humanidad de preocuparme del más cercano a mí, ¿verdad? De mi prójimo y las necesidades que él tiene. Porque si él se preocupa por mí y yo me preocupo por él, se van a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Y últimamente, creamos o no en Dios, fuimos creados para estar en comunidad. O sea, somos seres relacionales al 100%. Entonces, necesitamos encontrar cómo generar ese vínculo sano que permita que una sociedad florezca. Buenísimo, muchísimas gracias. Y pues no sé si quisiera agregar algo más, un mensaje final. Animarlos a que sigan escuchando este tipo de podcasts que nos hacen pensar, que tal vez van a veces hasta podríamos escuchar cosas que no estemos 100% de acuerdo, pero creo que nos deben llevar a pensar, ¿verdad? Yo les diría, necesitamos pensar, eso nos hace falta. Eso, ¿verdad? Y gracias por la invitación y felicitarlos. Muchísimas gracias, Evelyn, por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio del podcast Fe y Libertad. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.